El espiritismo en Chile comenzó a difundirse a mediados del siglo XIX a través de la circulación de libros y de revistas. En los años siguientes, las disputas entre seguidores y opositores de esta doctrina mostraron las distintas posturas que existieron en torno a ella y la forma en que fue recibida en el país. En 1862 la imprenta Chillán publicó una traducción de El libro de los espíritus de Allan Kardec, 1804-1869, texto que compiló la doctrina espiritista. En los años siguientes, el espiritismo se difundió en el país a través de la traducción de textos de otros autores extranjeros dedicados a esta doctrina y de la circulación de revistas espiritistas. Varias de estas revistas estuvieron vinculadas a centros y círculos espiritistas repartidos en distintos lugares del país. Estas asociaciones se dedicaron a propagar la doctrina y también a practicarla, mediante la organización de sesiones y experimentos donde establecían comunicaciones con los espíritus. Sus participantes reflejaron la heterogeneidad de los espiritistas nacionales. Entre ellos, no solo hubo miembros de la élite y de círculos ilustrados, como Arturo Prat, Jacinto Chacón y Rosario Orrego, sino que también obreros y anarquistas, como Luis Ponce. Además, pese a que en general estuvieron más invisibilizadas que los hombres, el espiritismo también contó con mujeres entre sus seguidoras. Su participación se desarrolló principalmente desde el espacio doméstico, como asistentes y mediums de las comunicaciones. De hecho, sus habilidades como mediums fueron reconocidas públicamente por los espiritistas nacionales. Junto con las asociaciones espiritistas existieron otros espacios de difusión y práctica de esta doctrina. Entre ellos, la sección consultorio espiritista de la revista Sucesos, donde las personas podían presentar sus consultas a espíritus familiares. Además, circularon en el país textos literarios destinados a difundir el espiritismo, tales como la novela Revelaciones de Ultratumba de Ramón Pacheco, 1845-1888. Así como el espiritismo tuvo numerosos adeptos en el país, también fueron varias las personas que se opusieron públicamente a esta doctrina. Un motivo de disputa entre seguidores y opositores del espiritismo fue la veracidad científica de sus fenómenos. Otro motivo fue que la Iglesia Católica rechazó al espiritismo por considerarlo una obra del demonio. Por ello, condenó sus textos doctrinales y llamó a los fieles a abstenerse de practicarlo. Una de las ocasiones en que católicos y espiritistas se enfrentaron fue en 1876, cuando el padre jesuita José León y el profesor del Instituto Nacional Francisco Basterrica se debatieron públicamente sobre los principios del espiritismo. Pese a que el espiritismo compartió propósitos y principios con el catolicismo, este se diferenció de la práctica católica en varios aspectos. Entre ellos, que el ritual espiritista era practicado en el espacio privado y que cualquier persona podía ser medium, lo que para Manuel Vicuña democratizó la experiencia religiosa, en Voces de Ultratumba. Santiago Taurus. En relación al espiritismo y el proceso de secularización en Chile, este historiador ha afirmado que el espiritismo fue consecuencia y origen de dicho proceso, pues junto con compartir con el catolicismo elementos como la creencia en Dios y la inmortalidad del alma, por otro lado intentó demoler su edificio teológico rehusando el valor de los sacramentos, negando la realidad del infierno, del demonio, del pecado original, de la divinidad de Cristo en Voces, página 188. Este 2019 se cumplieron 13 años del lanzamiento del libro Voces de Ultratumba, un completo repaso por el origen y ascenso del espiritismo en Chile, y para celebrarlos, la editorial Taurus invitó a su creador, el historiador nacional Manuel Vicuña, a reescribirlo. Cuando hablamos de espiritismo hoy, es muy distinto. Yo parto de la base que existe, pero son prácticas privadas, medio en broma, medio en serio.
Pero como movimiento no existe y no veo posibilidad de que agarre vuelo, dice Vicuña en Un día perfecto. El libro comienza en el siglo XIX, en la década de 1870 y describe 50 años de esta práctica. Además, en su nueva versión agrega un capítulo dedicado a Jaime Gaité, considerado médium chileno más importante del siglo XX. Con respecto a la relación entre el espiritismo y la Iglesia Católica, el escritor expresa que, al igual que en la actualidad, existía un fuerte reproche a la institución. En esa época no estaba el tema del abuso sexual, pero sí la crítica al autoritarismo de la Iglesia, muy contraria a los valores de la modernidad, muy intolerante que somete a los creyentes sin darles margen para definir cómo van a vivir su espiritualidad. Otras corrientes, como la de la Escuela Científica Basilio, difunden lo que llaman la ciencia espiritual es la ciencia del espíritu, siendo el espíritu el ser consciente que habita el cuerpo físico. Usted y yo somos espíritus con cuerpo viviendo una experiencia física, pero ni usted ni yo, como espíritus, existimos en la dimensión material, pues todos los espíritus encarnados o no existen de forma natural en la dimensión espiritual. Por su parte, la dimensión espiritual al igual que la dimensión material existen en un mismo espacio infinito, pero cada una vibrando en distintos rangos por lo que su existencia transcurre separada una de la otra. ¿Es la ciencia espiritual un tipo de secta? Buena pregunta. Número. No es una secta y los que la estudiamos y practicamos no la vemos así ni tenemos la intención de convertirla en una. Todo nuevo conocimiento debe ser metódicamente registrado y cuidadosamente organizado de tal forma que adquiera coherencia. Debe tener un lenguaje unificado y consistente con su objeto de estudio. Debe poderse explicar dentro de una teoría conocida o proponer su teoría propia si no tiene cabida dentro de las que existen. Este conocimiento debe ser objetivo y accesible para varios observadores y lo más importante, debe ser verificable. Cumplir con todas estas premisas no es tarea fácil tratándose de algo tan complejo y volátil como el fenómeno espiritual. Cuando entramos en contacto con este fenómeno en la Escuela Científica Basilio, escuela número 146, ubicada en compañía número 1902, fecha de inauguró 31 de enero de 1961. Hace cerca de 60 años era claro que se estaba avanzando en sus escuelas por el camino correcto hacia su formalización. Ya se tenía toda una estructura conceptual muy clara, se podía describir el fenómeno en términos comprensibles y accesibles para cualquier persona interesada, el conocimiento era lógico y coherente y se poseía una herramienta invaluable para su estudio y verificación, la mediumnidad. En la Escuela Científica Basilio conocimos muchísimos mediums, no era uno o dos, eran cientos de ellos, la mayoría formados en sus propias aulas y capaces de describir de forma simultánea los mismos fenómenos durante las prácticas de rutina que involucraba la incorporación y diálogo con los espíritus. No era una mediumnidad errática y caprichosa sino perfectamente controlada a voluntad, es decir, el medium actuaba bajo la indicación de un director de práctica. Fue precisamente este manejo voluntario de la mediumnidad lo que nos permitió inferir que el conocimiento espiritual sí puede ser falseable y por lo tanto verificable, y en esa dirección nos movimos un grupo de trabajo en la década de los 90. Creemos firmemente que la ciencia espiritual es en realidad una ciencia nueva, constituye un nuevo paradigma para el intelecto humano pues extiende su campo de investigación más allá de los límites de la materia adentrándolo dentro de una nueva dimensión de realidades, la dimensión espiritual. La ciencia espiritual viene a constituirse en esa otra mitad de la historia del ser que desconocíamos, pero que muchos presentíamos que existía, la de ser espíritus encarnados que antecedimos y sucederemos a la materia. La ciencia espiritual nos ayuda a conectar los puntos que nos muestra de forma clara la esencia íntima de lo que somos y de cómo todo lo que existe está relacionado entre sí. Nos ayuda a entender qué hubo antes y qué habrá después del Big Bang. Cómo,
por qué y de dónde salió la materia y el universo en que habitamos, y dónde radica la inteligencia que parece esconderse detrás de la materia y que se constituye en la fuerza oculta que guía la evolución material y espiritual, entre otras tantas cosas. Son tantas y tan complejas las respuestas que la ciencia espiritual nos ayuda a responder que casi podría decirse que es la ciencia por antonomasia, la piedra angular del conocimiento futuro de la humanidad. Otras asociaciones que difunden el estudio, la práctica y la difusión del espiritismo, basado en las obras de la codificación de Allan Kardec y en el Evangelio de Jesús en el país. Damos créditos. Memoria Chilena Gapsiel. Confederación Espiritista Argentina. Cienciaespiritual.com. Voces de Ultratumba, Historia del Espiritismo en Chile. Escuela Científica Basilio. Si te gusta este canal, suscríbete, paz profunda.